En este capítulo hablaremos de procesos creativos. Partiré de mi experiencia con mis proyectos de CAPAR, de esterilizaciones forzadas, y el proyecto que desarrollé durante una residencia artística de 3 meses en Suiza, que se llama Sublime Effroi, el miedo a la montaña. Te contaré además cómo haciendo usos de estas técnicas para investigar y para el proceso en campo me han ayudado a mí a concretar proyectos en determinados tiempos y plazos establecidos. Los procesos creativos son distintos en cada persona, pero te voy a contar los que a mí me han ayudado en mis proyectos. La idea perfecta no nace en el primer intento. A veces hay que seguir intentando hasta llegar al punto de tener una idea lo más cercana a lo que imaginábamos. Lo importante es no decaer y empezar a crear. En mi caso, la forma de enfrentarme con los proyectos documentales ha ido variando a lo largo del tiempo. Uno de mis primeros proyectos lo realicé en Piura, en Yapatera, un pueblo con la mayor cantidad de afroperuanos descendientes, que consta de casi 10.000 campesinos, de los cuales 7.000 son descendientes directos de antiguos esclavos africanos que vinieron durante la colonia para trabajar las tierras. El pueblo yapaterano es de espíritu básicamente agricultor y es conocido por la calidad de sus mangos. Con este proyecto, al inicio, creo que ha sido desarrollado de una manera muy intuitiva, como yendo inicialmente al espacio, como llamaba mucho la atención la forma y la relación que tenía el hombre con la tierra, ¿no? Principalmente con las personas adultas, como que veía una relación de nostalgia y tristeza y un pueblo marcado por su historia. Sabía que quería trabajar con descendientes directos de la época de la colonia, así que parte de mi proyecto se basó en retratar a estas personas y fue un proyecto que duró casi 3 años, donde además lo mezclé con algunas imágenes de la fábrica de azúcar, donde trabajaron muchos de los afrodescendientes esclavos en esa época, y con fotografías de instrumentos que se utilizaban en esa época para torturar a los esclavos, imágenes que saqué del Museo de Yapatera. Me intentaba retratar esta nostalgia y el olvido en el que se encontraba esta ciudad. Ese fue un proceso largo en el que ha funcionado de manera distinta con mis otros proyectos, dado que en este empezaba en el trabajo en campo antes de sentarme a estructurar realmente qué es lo que quería trabajar o encontrar, ¿no? en la ciudad. Entonces había muchas situaciones en las que iba y realmente no me encontraba con algo fotografiable netamente. Creo que por ese motivo se extendió durante tanto tiempo y me costó en su momento llegar a concretarlo. Ahora voy a contar un poco sobre el proyecto CAPAR, donde retrato a las mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas durante el segundo gobierno de Alberto Fujimori. Este fue un plan sistematizado por el gobierno, donde la intención era reducir la tasa de natalidad y por ende reducir la pobreza. Pero como consecuencia se terminó esterilizando a más de 300.000 mujeres indígenas de la zona de Cusco, Ayacucho, la Sierra del Perú, el norte también de Perú y la selva. Abordo este proyecto de una manera distinta al que abordé el tema de Yapatera, porque era un proyecto que busca lo evocativo, ya que trabaja el tema de memoria. No era llegar al espacio y buscar retratar algo en específico, porque las cosas ya habían sucedido. Lo que buscaba era simbolizar este dolor que había generado y esta pérdida también en las mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas al ya no poder crear vida, ¿no? Para las mujeres indígenas es súper importante la fertilidad. La mujer es tan fértil como lo es la tierra y para ellas el no poder dar a luz va en contra de lo que es la cosmovisión andina, ¿no? Sobre la fertilidad. Además de cómo afectó la relación con sus parejas y el trabajo en campo, porque la gran mayoría eran mujeres campesinas que al ser operadas quedaron prácticamente inválidas. Me valgo principalmente de la fotografía para narrar esta historia, ¿no? Y como lo comentaba, del uso de angulares y lentes macros para retratar sus heridas, el uso de ópticas fijas para retratar sus rostros y sus miradas. Además, grabo sus voces para que ellas mismas puedan narrar sus testimonios. En este caso, el proceso de investigación fue bastante largo. Me valí de algunos libros que habían escrito sobre el tema, de fuentes multimedia donde había muchos testimonios de las mujeres víctimas de esterilizaciones que me sirvieron como insumos para poder crear. Básicamente todo lo que logré recopilar en esta fase de investigación lo corroboré al momento de llegar a campo. Además me valí de la técnica fotográfica análoga de los fotogramas para crear unas nuevas imágenes. En esta creé un cuarto oscuro en la casa de las retratadas para poder fotografiarlas directamente contra el papel fotográfico. Utilicé la luz y algunos elementos de la naturaleza
para crear una imagen tridimensional y de esa manera impregnar la huella corporal sobre el papel fotográfico. Lo que resultó finalmente en fotografías a escala humana en blanco y negro. En esta parte me gustaría recalcar la importancia de la investigación en este trabajo, porque quizás en algún momento solo utilicé las fotografías para contar mi historia, pero ya al momento de plantearla en exposición, también utilicé otros recursos como recortes periodísticos, utilicé fotografías de archivo que habían tomado los doctores donde eran evidencia de que habían esterilizado a estas mujeres. Entonces estas también me valieron para formar parte de la exposición y posteriormente a un fotolibro, ¿no? Donde mezclaría estos tres formatos. De archivo, incluso se utilizaría los fotogramas como parte de la portada y fotografía digital, además de los recortes periodísticos. Trabajar de manera organizada durante toda la fase de investigación me permitió tener más claro lo que iba a fotografiar al momento de que esté en campo, de tal forma que ya llevé muchos bocetos e ideas de lo que quería retratar, además del equipo que necesitaba para poder lograrlo. La fase de investigación duró aproximadamente 5 meses y la fase de producción 2 meses, una en Cusco y la otra en Ayacucho. Creo que otra parte interesante de mencionar es cómo el proyecto va a tomar forma a lo largo del tiempo, incluso después de su producción. Cómo finalmente se logra editar y elegir de entre tanta cantidad de imágenes, aproximadamente unas 2000 imágenes que habré creado en ese momento, cómo se reducen a 10 imágenes, ¿no? Cómo logras sintetizar tu proyecto de tal forma que cada imagen aporte a contar o simbolizar una historia. Actualmente busco complementar mi trabajo fotográfico con otro tipo de formatos. En el caso de Sublime Foi, el proyecto que realicé durante 3 meses de residencia en Suiza, utilicé también los hologramas caseros para contar la historia de animales que fueron extintos en el siglo XIX en Suiza y que luego fueron reincorporados por el Estado en el siglo XXI. Este trabajo comprende de 2 partes. Uno viene a representar lo que era el pasado y cómo Suiza tenía esta relación de miedo con las montañas y con los animales salvajes. Y cómo gran parte de este miedo hizo que en su momento acabaran y extinguieran gran parte de sus animales representativos como el oso, el lince y el lobo. Entonces, esta primera parte intenta representar la mitología de estos animales que aterrorizaban a los pobladores de la época. En esta oportunidad me valí de distintos recursos para contar la historia, partiendo de colores fríos para crear una atmósfera como de cuento o leyenda, como el uso de actores para escenificar a algunos de los personajes mitológicos que se conocen en estos lugares. Creo que en esta parte de producción ayudó muchísimo tener algunas referencias visuales de cómo quería que quede el proyecto. Dentro de las necesidades del proyecto, para mí era importante no solo intentar retratar o escenificar lo que había pasado en ese momento o cómo la gente percibía y se relacionaba con la montaña, sino también era importante poder contar en la actualidad cuál era la situación de estos animales salvajes. Cuando me entrevistaba con muchos de los pobladores de la zona, hablaban de estos animales salvajes como si casi fueran una ilusión, lo cual me desató la idea de trabajar con hologramas. Creo que en esta parte es como importante confiar mucho en el instinto y en las necesidades que pueda tener tu proyecto, porque pese a que no sabía mucho sobre la técnica empecé a indagar y a hacer una pequeña maqueta que fue hecha así en tiempo récord dentro de las posibilidades que tenía. Y aún así, cuando la planteé para la exposición, porque parte del proyecto era no solo realizarlo, sino también exponerlo durante estos 3 meses. Entonces, básicamente tenías un mes donde investigabas y producías y otro mes donde trabajabas con una curadora para ver cómo iba a ser el montaje en la sala de exposiciones. En este caso, el uso del holograma no solo mostraba animales que fueron extintos en esa época, sino que también utilicé el uso del sonido para crear este clima de miedo y tensión que podría generar el confrontarse con este tipo de animales en los pobladores. Entonces, en la parte de la exposición se trabajó de esta manera. La parte fotográfica para contar un poco y representar el tema de las leyendas y la otra que tendría que ver con los hologramas y con los animales salvajes. Por lo cual decidí crear como una atmósfera de miedo y de terror y de oscuridad, donde el sonido primaba y te iba acercando y te confrontaba con los hologramas. Además, utilicé el papel holográfico para crear esta sensación de tridimensionalidad en algunas imágenes y para representar lo fantasioso de la naturaleza en las montañas. Como has visto, el proceso creativo en cada proyecto ha sido distinto y se ha adaptado a las necesidades del propio proyecto. Te invito a seguir explorando y a seguir creando imágenes para tu nuevo proyecto. Espero que les haya servido todos los tips y herramientas que les he brindado.
A continuación, mi compañero Facundo Yeli continuará con la unidad 6.